Muchos internautas se preguntarán cómo es posible que un atacante pueda tener acceso a información sensible de una empresa que no está publicada en Internet a través de su página web, por ejemplo, su base de datos o modificar los valores mostrados en ella. La respuesta técnica es mucho más sencilla de lo que se puede suponer a priori. Efectivamente. Aunque el servidor de bases de datos donde se almacena la información de la empresa se encuentre detrás de una serie de firewalls u otros mecanismos de protección, existe un canal de comunicaciones entre el servidor web y el servidor de bases de datos, que es lo que el atacante utiliza para llegar hasta los datos guardados. Alicia, ¿nos describes un poco la arquitectura básica de una aplicación web que utiliza una base de datos? Por supuesto, vamos a ello. Aunque una aplicación web puede ser tan compleja como necesite el sistema, las aplicaciones típicas tienen la siguiente estructura. En ella se puede ver que hay 3 niveles claramente diferenciados por sus funciones. El primero de ellos es el encargado de la interfaz de usuario, es decir, la parte que gestiona la interacción humano-sistema y que en una aplicación web típica es el navegador de Internet. El segundo de los niveles es donde reside la lógica de la aplicación. Esta correrá sobre los servidores web y los servidores de aplicaciones, que haciendo uso de diferentes tecnologías podrán generar conocimiento o procesar información con un fin concreto. Por último, tendríamos el almacén de datos, es decir, el repositorio de la información donde se guarda el conocimiento de una organización. Este repositorio puede estar implementado por un árbol LDAP, una base de datos relacional, un almacén con datos en XML o un simple fichero de datos. Existe una conexión entre cada uno de los niveles adyacentes. El usuario, a través de la información que envía por el navegador de Internet, interactúa con el servidor web y, a su vez, la lógica de la aplicación interactúa con el almacén de datos para leer y escribir información en el sistema. Por supuesto, cada interacción tiene sus conjuntos de protocolos y lenguajes. Así, entre el nivel de interfaz y el nivel de lógica de aplicación, se pueden utilizar protocolos como HTTP o HTTPS para enviar la información, mientras que el servidor web y los repositorios de datos se lanzarán consultas en lenguajes propios sobre protocolos de red creados específicamente para esta función. Por ejemplo, si el repositorio es un árbol LDAP, la lógica de la aplicación lanzará consultas LDAP con filtros de búsqueda LDAP. Si fuera una base de datos relacional, se utilizará consultas en lenguaje SQL sobre protocolos como Tabular Data Stream, Oracle Net, y en el caso de un repositorio en formato XML, se utilizarán consultas XPath. ¡Qué interesante! Por tanto, ante la pregunta ¿cómo es posible que un atacante extraiga información de un sistema informático con una aplicación web?, la respuesta parece bastante clara. Lo más probable es que haya un fallo de seguridad en el código de esa aplicación web. Actualmente, según la conocida organización OWASP, Open Web Application Security Project, los 10 vectores de ataque más probables a estas aplicaciones son A1, Injection, A2, Cross-Site Scripting, XSS, A3, Broken Authentication and Session Management, A4, Insecure Direct Object Reference, A5, Cross-Site Request Forgery, CSRF, A6, Security Misconfiguration, A7, Insecure Cryptographic Storage, A8, Failure to Restrict URL Access, A9, Insufficient Transport Layer Protection, A10, Unvalidated Redirects and Forwards. Estos ataques intentarán explotar fallos de seguridad en aplicaciones web, en tecnologías de cliente o de servidor, con algún fin concreto, por ejemplo, extraer información de una base de datos. Tiempo tendremos de profundizar en todos ellos. A continuación, vamos a destacar los fundamentos de uno de los ataques más famosos y efectivos, la inyección de código SQL. Uno de los principales problemas de seguridad al que se enfrentan las aplicaciones web es el de protegerse contra los ataques de inyección. Bernardo, ¿nos cuentas en qué consiste el fallo utilizado por los atacantes en este tipo de vulnerabilidades? Claro, Alicia, es sencillo de explicar. La vulnerabilidad que aprovecha el atacante es que la aplicación web no valida correctamente los datos que introduce el usuario en el interfaz y que se utilizan a posteriori en consultas al repositorio de datos. Veámoslo mejor con un ejemplo. Supongamos que una aplicación web tiene un sistema de validación de usuarios por medio de un formulario en el que se debe introducir un código de usuario y una contraseña. Si el programador no valida correctamente la información introducida
y concatena los datos directamente, construyendo la consulta que se envía al servidor de la base de datos, el atacante puede interactuar directamente con la base de datos, por ejemplo, con consultas SQL y, por tanto, dependiendo del entorno, extraer, modificar o borrar información. Como se puede ver, el atacante no ha introducido una contraseña válida, sino que ha introducido una condición, usando el carácter comilla, que al ser concatenada en la consulta SQL que se va a enviar a la base de datos, hace que siempre se cumpla, con lo que la lógica de la aplicación recibe de la aplicación un usuario autenticado. Algún internauta podría pensar que se trata únicamente de utilizar de manera efectiva el carácter comilla, pero no es así. La vulnerabilidad consiste en no filtrar los datos correctamente. Si en lugar de un formulario de login con campos de texto el atacante aprovechara la llamada a un programa con un parámetro numérico, le sería suficiente con poner un espacio entre el número y el comando que quiere inyectar para conseguir ejecutar comandos en la base de datos relacional. Por ejemplo, algo tan sencillo como http://www.server.com/app.asp.id=1, Shutdown podría ser un ataque que parará el motor de la base de datos mediante SQL inyección y no es necesario introducir ningún carácter comilla. Cierto, y esto no es solo para las bases de datos. El ataque se puede realizar con éxito en sistemas con cualquier tipo de repositorio de datos. Solo se deben cambiar los tipos de comandos a inyectar y se podrá ejecutar casi cualquier comando que permita el motor. Por supuesto, existen ciertas limitaciones a las que se enfrenta el atacante, como son los privilegios que tenga la cuenta de la aplicación web dentro del motor de repositorio de datos o la información que muestra la aplicación una vez que se han ejecutado los comandos. Es por ello que los investigadores han desarrollado técnicas muy afinadas para la extracción de la información que almacena el sistema, incluso sin llegar a ver nunca esos datos directamente en